a esta charla, este ciclo de charlas de la Escuela de Gobierno de la Adolfo Ibáñez en torno a los temas asociados a la pandemia, al coronavirus. Hoy día tenemos el honor de tener a Daniel Loewe, no sé cómo se pronuncia, Daniel nos puede corregir después, quien nos va, filósofo, académico de nuestra escuela, que nos va a hablar de dilemas éticos de una pandemia, ética y corona. Daniel acaba de terminar de escribir un libro de este tema, así es que ustedes van a tener así como el sneak preview, como dirían los gringos, ¿eh? Tener la posibilidad de aprender un poquitito antes para motivarlos además después, para que compren el libro, un excelente regalo de Navidad, ¿eh? Si lo pueden empezar a comprar, a cargar ahora para que llegue a fin de año. Daniel va a hablar por 45 minutos aproximadamente y luego vamos a tener otros 45 minutos para conversar. Tienen tanto el chat como el espacio de preguntas y respuestas. Yo voy a ir reuniendo sus preguntas y se las vamos haciendo hacia el final entonces a Daniel. Muchas gracias por estar aquí. Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Y la idea de esta charla es hablar de algunos, solo digo de algunos, de los dilemas éticos que surgen con esta pandemia de ética coronavirus, ¿no? Como decía Andrea, yo acabo de escribir un libro que se entró ayer a imprenta en el Fondo de Cultura Económica, Ética y Coronavirus, así que en el que trato muchos otros temas. Me voy a concentrar solamente en algunos de ellos. Si miramos cuáles son los temas éticos que se asocian con el surgimiento y desarrollo de la pandemia en el mundo, vemos que hay una amplia variedad de espectros relacionados. Hay aspectos de ética individual, sin duda, y todos estamos confrontados con ellos. Acuérdense cuando la gente acaparaba al comienzo de la pandemia. El respeto a las restricciones. ¿Tengo que respetar las restricciones necesariamente y tengo que hacerlo cuando no son órdenes estatales? Piensen en los problemas de discriminación que se da hacia las personas con COVID, piensen en los problemas que se han dado de discriminación en algunos condominios a trabajadores de la salud, piensen en la obligación que quizás ustedes tienen de ayudar, etc. Es decir, hay muchos temas de ética individual, pero evidentemente el fuerte ha estado en lo que es la ética pública, que es básicamente el impacto que tienen las medidas para lidiar con el coronavirus en la vida social. Normalmente la discusión se dice en la economía, pero no estamos hablando solamente de economía, o no estamos hablando de economía en un sentido... estamos hablando, cuando hablamos de economía, estamos hablando de los efectos sistémicos que tiene la economía en toda la vida social, en toda la vida de nuestra sociedad. Hay pérdidas de trabajo, hay restricciones de derechos, hay pérdida de acceso a la educación, al bien de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay temas de ética y salud mundial, como va a ser el tema de las vacunas, como va a ser el tema de la inmunización a través de las fronteras. ¿Qué pasa con la estigmatización de individuos en los controles fronterizos, con el uso de datos, la transparencia, la cooperación internacional entre los países para lidiar con la pandemia y sus consecuencias? Hay temas, como siempre, de ética y de investigación, testeo de vacunas. Hay que seguir los protocolos al pie de la letra, podemos saltarnos algunos pasos, podemos compartir, debemos compartir datos de la investigación y el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay asuntos fundamentales de ética clínica. Estos son los que relativos sobre todo a la asignación de recursos médicos y técnicos, cuando son limitados. Las decisiones, por ejemplo, acerca de quién recibe el respirador. Estas son tremendas decisiones, hay algunos protocolos, pero solamente algunos protocolos, y hay muchas más opiniones, hay opiniones muy diferentes de los protocolos. Esta es la situación que se da cuando colapsan los sistemas de salud. ¿Quién tiene que recibir los últimos recursos de salud? ¿Qué criterios son importantes? El orden de llegada, la posibilidad de restaurar la salud, el tiempo hasta restaurar la salud que se puede prever, la edad de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. O también la atención preferencial de algunas personas, ¿no? No olviden que cuando Boris Johnson, el premier de Inglaterra, de Gran Bretaña, tuvo COVID, se informó en el hospital que había un respirador esperándolo permanentemente. Esa es una atención preferencial que no tenemos todos los ciudadanos.
Y hay temas de ética y tecnología, sin duda, que están muy, muy en la palestra. El uso de aplicaciones, el uso de apps para seguir a las personas, para avisar acerca de contactos, para vigilar, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son temas tremendamente importantes. En nuestra escuela de gobierno hay un laboratorio de gobierno y el laboratorio de gobierno está organizando un curso de ética de datos al que los invito cordialmente. Los que tengan interés pueden ir a la página de la escuela de gobierno, a la página del laboratorio de la escuela de gobierno para ver datos sobre este curso. Bien. En mi libro yo me ocupé de cierto tipo de temas, no de todos estos que les acabo de dar. Algunas de las preguntas que lo animan es, por ejemplo, ¿es éticamente defendible restringir las libertades en pos de la salud? ¿Es correcto proteger la salud a costa de otros bienes? Y si lo es, indefinidamente, ¿o hasta qué punto? ¿Hay que evitar la pérdida de vidas sin considerar las consecuencias? Y si hay que salvar vidas, ¿valen todas la misma? ¿Pero en qué consiste su valor? ¿Es correcto asignarle valor monetario a la vida? Y si lo es, ¿cómo hacerlo? ¿Debemos comparar el valor de la vida con otros valores? ¿Cómo debo hacerme cargo de mi propio confinamiento? ¿Hay razones más allá del miedo al castigo para respetar las medidas? ¿Y qué va a pasar con nuestro mundo? Esa pregunta que ha estado en el centro de muchas discusiones. ¿Vamos hacia un cambio de paradigma productivo y organizacional, como dicen algunos? ¿O no se trata más que de un paréntesis en nuestra vida para continuar como hasta ahora? El libro se ocupa una serie de temas, pero en esta presentación, como ven, el primero es más teológico, Dios y el coronavirus, el segundo sobre libertad y coronavirus, pero en esta presentación me voy a ocupar del tema del capítulo 3, de algunos de los temas del capítulo 3 y 4. ¿Y cuáles son los temas? ¿Cuál es el tema de este capítulo? Estos capítulos refieren de algún modo al trade-off, la ponderación entre lo que se obtiene con las medidas para evitar el coronavirus, las medidas in vogue hoy en día, y las consecuencias negativas que se siguen de esas medidas. ¿Cuál es la mayor amenaza del coronavirus? La mayor amenaza no es la agresividad del virus, el virus no es agresivo. La mayor amenaza es la posibilidad de que colapse el sistema de salud. Cuando el sistema de salud colapsa, entonces tenemos los escenarios que conocemos de países como Italia y en España, donde se han alcanzado tasas de muerte del 12-13%, Bélgica. Esa es la mayor amenaza. Cuando eso sucede, tenemos una situación bastante catastrófica. Pero mientras eso no sucede, las consecuencias del coronavirus son bastante moderadas en muchos sentidos. Hay dudas, hay preguntas, muchas más preguntas que respuestas acerca de efectivamente cuál es el grado de agresividad. Tiene que ver más que con la agresividad, repito, con la contagiabilidad del virus. Pero se supone que la tasa de letalidad debería andar entre el 0,5 y el 1%, quizás menos según algunas estimaciones, que hablan del 0,3 y algo. Con colapso, como les decía, del sistema de salud, muchísimo más. Esto es bueno ponerlo en contacto, no estamos hablando de la gran pandemia de la humanidad, hay gente que dice que esto va a cambiar la historia de la humanidad, pero dense cuenta que esta pandemia es bastante moderada. Lo que no es moderada es la respuesta, al modo como estamos respondiendo a esta pandemia, pero la pandemia en cuanto tal, es bastante moderada si ustedes lo comparan con otro tipo de pandemias que hemos tenido. Normalmente se cita, qué sé yo, la peste negra en Europa, que en el siglo XIV y siglo XV tuvo un carácter epidémico en Europa y que mató a 1/3 de la población de Europa. O la peste en Atenas, 430 a.C., en la guerra del Peloponeso, que está bien descrita por Tucídides en un libro completo de la guerra del Peloponeso, ¿no? Dada la superioridad espartana por sobre los atenienses, entonces Pericles decidió replegarse a la ciudad, aumentó el número de habitantes de la ciudad, el resultado probablemente es una peste, se supone, no se está seguro que tiene que haber sido un tipo de fiebre tifoidea, mató a 1/3 de la población ateniense, incluyendo a Pericles, ¿no? Pericles detalla con lujo, o sea, cuenta con lujo de detalles cómo la peste no solamente acababa con la vida de las personas, sino que ante el miedo a la muerte o la perspectiva de la muerte, la población ateniense dejó de respetar las leyes humanas y divinas, hicieron lo que querían, digamos. Pero vamos más cerca, vamos a la gripe española, que fue la pandemia que azotó a la humanidad hace 100 años, está más cerca de nosotros, para que ustedes se hagan una idea. En un año, 1918, mató, las estimaciones dicen, entre 20 y 40 millones de personas, en un año. En total, unas 50 a 100 millones de personas.
Algunos estiman 5% de la población mundial de 1918. La población mundial de entonces es un tercio de la actual. Esos datos hoy en día con nuestra población mundial implicarían la muerte de entre al menos 100 y 300 millones de personas. Dense cuenta que el coronavirus al día de hoy ha matado algo más de 400.000, algunas estimaciones dicen 600.000 personas. Los efectos en cuanto a muertes de esta pandemia son, repito, comparativamente muy moderados. Bien, eso no significa que la muerte no sea dramática, lo es en todos los casos, pero si ustedes miran los números agregados, esta pandemia es tremendamente moderada. No es verdad, como muchos dicen, que es la gran pandemia que ha tenido la humanidad. No es verdad, no es verdad. Es una pandemia generalizada, es una pandemia evidentemente, pero su nivel de agresividad, el nivel de muerte que provoca es muy menor si ustedes lo comparan con una pandemia tan cercana a nuestra historia como la gripe española. Muy, muy menor. Bien, ¿qué medidas se implementan para luchar contra el coronavirus y así salvar vidas, como se dice? Algunas muy simples: usar mascarilla, medidas de higiene, lavarse las manos. Luego vienen restricciones de movilidad a las personas en edad o especialmente proclives a contraer la enfermedad. Vienen las medidas de distanciamiento social. Voy a hablar de esto más o menos rápido porque lo conocemos todos nosotros, lo hemos experimentado, ¿no? No puede haber reuniones con más de cierta cantidad de personas, etcétera, etcétera. Cierre de comercio, restaurantes, etcétera. Fin de las actividades productivas no esenciales. Cierre de las escuelas y universidades, cuarentenas, cordones sanitarios. Parece ser que una medida eficiente para luchar contra el coronavirus es impedir la movilidad, el distanciamiento social. Y todas estas medidas apuntan al distanciamiento social para evitar el esparcimiento de la enfermedad, para evitar el contagio, disminuir el factor de riesgo. Pero todas estas medidas tienen consecuencias negativas que también conocemos bien, pero que es bueno darse cuenta de ellas. Hay ciertamente restricción de libertades y derechos, pero no voy a hablar de eso. Voy a suponer que estas restricciones de libertades y de derechos están justificadas. Voy a suponer que es así. Más allá de estas restricciones, lo que hay son consecuencias profundas en el bienestar de las personas, en la calidad de vida. Hay pérdida de renta. La pérdida de renta no significa solamente que ya no podemos acceder a artículos suntuarios, no podemos acceder a cuestiones básicas, fundamentales para nuestra vida y la de nuestros dependientes. Hay pérdida de empleo. La pérdida de empleo es una de las cosas que produce más infelicidad, o si ustedes quieren, que más ataca el bienestar de las personas, incluso en países en los cuales hay mecanismos mediante los cuales se controla la pérdida de la renta producida mediante el desempleo. Los niveles de bienestar subjetivo bajan con el desempleo como casi con ninguna otra cosa. El desempleo es una de las cosas que nos hace más infelices en nuestra vida. Aumentan porque evidentemente aumentan las enfermedades con el desempleo y aumentan las tasas de suicidio con el desempleo. Hay pérdida de educación, pero no es que haya pérdida de educación y todos perdamos porque no podemos acceder a los colegios, a las universidades, etcétera, etcétera, sino que hay una ampliación de las brechas entre los más afortunados y los menos desafortunados en nuestra sociedad. Los más desfavorecidos no tienen la posibilidad de seguir las clases online que sigue mi hijo. Esto va a ampliar las brechas. Todos vamos a perder, pero, como siempre, los que tienen menos van a perder más. Hay pérdida, y esto es interesante notarlo, hay pérdida del espacio de vida por el desempleo. ¿A qué me refiero? En estudios que se han hecho acerca de cómo afecta en la expectativa de vida el desempleo producto de una crisis, un shock exterior fuerte, que implica desempleo, el resultado es que estadísticamente todos aquellos que pierden el empleo en una crisis fuerte, y así el ingreso, pierden estadísticamente, escúchenlo bien, 1 año y medio de vida. Todos aquellos que están quedando desempleados hoy día, estadísticamente están perdiendo 1 año y medio de vida. Evidentemente no significa que todos van a vivir 1 año y medio menos, sino que algunos van a vivir una vida normal, sin una muerte temprana, y otros van a vivir mucho menos. Pero estadísticamente cada uno de aquellos que hoy día están perdiendo el trabajo
y que tienen toda una vida laboral por delante, están perdiendo 1 año y medio estadístico de vida. Hay aumento de la violencia intrafamiliar. Es bastante grande y es bien poco lo que el Estado puede hacer. Es muy poco lo que puede hacer tradicionalmente contra la violencia familiar, es mucho menos lo que puede hacer ahora, en que hay menos gente y menos recursos. Aumenta la violencia sexual. No olviden ustedes que el 90% del abuso sexual ocurre en el entorno familiar. Hay postergación y detección en el tratamiento, hay postergación en la detección y tratamiento de enfermedades. La gente no va a los hospitales hoy en día a menos que sea algo urgente. Esto significa en la práctica que muchas enfermedades no están siendo detectadas y muchas no están siendo tratadas, lo que significa no solo una merma importante en el bienestar de las personas, sino que sin duda alguna una pérdida de tiempo de vida. Hay gente que va a morir antes por no haber sido tratado oportunamente. Podemos seguir con las consecuencias negativas. Hay aumento previsiblemente de enfermedades de transmisión sexual. Hay aumento de embarazos no deseados y no planificados. Y ustedes bien saben que en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, este es el camino a la pobreza de las mujeres, o es lo que más impide a las mujeres salir de la pobreza. Hay un aumento dramático de la pobreza a la que no me voy a referir porque Javier Bronfman hace 2 semanas habló largo y tendido de ello. Pero tomen en consideración que cuando decimos aumento dramático de la pobreza, no estamos hablando solamente de datos, estamos hablando de lo que significa subjetivamente la pobreza. Caer en la pobreza o, probablemente, en la mayoría de los casos, el miedo a caer en la pobreza. El miedo a haber destruido todo aquello que con nuestro esfuerzo hemos construido en los últimos 20, 30 años. Es el miedo a que nosotros y nuestros hijos, nuestra familia, caiga en la misma situación en la que muchos de nuestros compatriotas tuvieron que vivir su infancia. Hay estrés. Todo esto produce estrés, produce ansiedad, produce depresión. Recién ahora, hace 1 o 2 semanas, se publicaron los resultados de una encuesta de panel que se realiza en Inglaterra sobre calidad de vida y que consideró las primeras semanas de encierro en Inglaterra, en abril. Recién ahora están disponibles esos datos, son los primeros datos serios acerca de cómo el encierro afecta a la salud de las personas y fueron estudiados por un sociólogo alemán rápidamente, están en su página web, Martin Schröder, el nombre está ahí abajo, lo pueden mirar, y los analizo rápidamente, naturalmente, con estas revisiones que hay que revisar, porque todo es muy rápido, ¿no? Pero los datos son asombrosos. Aumenta el estrés, aumenta la ansiedad, aumentan los problemas de concentración, aumenta la depresión de 20 a 30% en la sociedad, aumenta la posibilidad de sentirse mal, deprimido, con sentimiento de inutilidad, más de 3 veces en la misma persona, porque son estudios de panel. Las mermas de bienestar subjetiva son tremendas. Hay problemas de sueño serios, es decir, dificultades para dormir. Todo esto tiene que ver, evidentemente lo sabemos, con nuestra especie. Somos una especie social, somos una especie que ha tenido el éxito evolutivo que ha tenido, y un éxito gigantesco. Miren cómo nos hemos esparcido por el planeta. Hay más de 7.500 millones de seres humanos en este planeta. Lo hemos hecho en base a estrategias de cooperación social. Nos resulta tremendamente difícil renunciar o tener restricciones en cuanto a nuestra vida social, que se pueden seguir claramente en estudios que se han hecho en laboratorios con ratones, que análogamente son muy parecidos a nosotros, así que nos va igual que a los ratones, nos ponemos agresivos, tenemos miedo a lo desconocido, etcétera, etcétera. Hay más consecuencias, lo estoy aburriendo, pero tómenle el peso a las consecuencias negativas que se siguen de las medidas para lidiar con la pandemia, para salvar vidas hoy. Están bien estudiadas las consecuencias que se siguen en todos aquellos que van a entrar, quieren entrar al mercado laboral en este minuto en que la crisis se despliega. Todos aquellos que hoy en día quieren entrar al mercado laboral van a tener una mayor prevalencia, mucho mayor de enfermedades cardíacas y de ciertos tipos de cáncer, como cáncer al pulmón. Van a tener menores ingresos a lo largo de toda la vida. Van a tener una tasa bastante mayor de alcoholismo y drogadicción. Un aumento importante de los comportamientos riesgosos. Consumo de tabaco, deportes extremos, sexo no protegido, etcétera, etcétera. Una menor fecundidad, lo que no es una mala noticia, con los 7.500 millones de habitantes de nuestra Tierra, y una mayor tasa de divorcio. Ok, ¿por qué les digo todo esto? Porque cuando ustedes toman todo esto en consideración y se dan cuenta de lo que significa en la vida de personas concretas,
se tienen que dar cuenta que la idea de que la vida es indisponible, la vida humana, digo, algo que está más allá de aquello sobre lo cual debemos poder decidir, es una sentencia que al menos tiene que ser cuestionada. La idea de que la vida humana es sagrada, es indisponible, está más allá de lo que podemos suponer, de lo que podemos disponer y decidir, y a lo que le podemos poner precio, etcétera, está muy presente en tradiciones muy distintas. Las más evidentes son las religiosas, ¿no? Nuestra imagen y semejanza a Dios nos daría una especie, o ser criaturas de Dios, nos daría, les daría a nuestra vida un carácter superior, digamos, del cual que impediría que pudiésemos disponer de ella. Incluso no podemos disponer de nuestra propia vida en estas tradiciones, usualmente porque la vida, aunque tenemos un derecho a la vida, ese derecho a la vida no implica el derecho a disponer de la vida, no nos podemos suicidar en las tradiciones de derecho natural usualmente, es más bien como una especie de comodato que nos da Dios, digamos. Pero hay otro tipo de tradiciones biocéntricas, es decir, como el nombre lo indica, en que la vida está en el centro, en el foco de la atención normativa. Schweitzer es posiblemente el más famoso representante de estas corrientes, ¿no? Saben, el filósofo, músico, premio Nobel de la Paz, tan famoso por la fundación del hospital en Lambarene, ¿no? Él decía, era médico, ¿no? Decía, yo soy un asesino en masa en mi lucha contra las bacterias. Bueno, son teorías que todas tienen problemas justificativos, pero no me voy a referir a ellas. Están las teorías kantianas, de inspiración kantiana, que de alguna manera implican que los seres humanos tienen una cierta dignidad, que implica que los otros no pueden utilizarlos como meros medios en la consecución de sus fines, lo que implica una cierta interpretación que no es tan correcta, pero para el objeto de esta presentación basta, lo que implica que no podemos disponer de la vida de los otros para conseguir perseguir nuestros fines, o en una interpretación un poco diferente, que tenemos que tratar de proteger la vida de las personas. Y ciertamente está la imaginería popular. Nosotros sostenemos, creemos vivir en un mundo en el cual la vida no está a disposición. Eso es falso, es absolutamente falso. Nosotros en nuestra vida personal le damos valor a la vida en cada momento en que realizamos ponderaciones. Estamos realizando ponderaciones hedónicas, trade-off hedónicos todo el tiempo. Cuando ustedes encienden un cigarrillo, cuando ustedes descorchan una nueva botella de vino, ustedes están haciendo un trade-off entre su disfrute hedónico y la extensión de su vida. El alcohol y el cigarrillo matan, así de simple. Pero no lo hacemos solamente, para poner casos más dramáticos, si ustedes tienen una enfermedad seria, terminal, en algún minuto se van a tener que presentar la pregunta acerca de si vale la pena seguir extendiendo la vida y a qué costos con respecto al bienestar. Pero también es la vida pública. En la vida pública le damos permanentemente valor a la vida. Lo hacemos en las políticas públicas. Piensen ustedes en las enfermedades, en el catálogo de enfermedades, ¿por qué esas y no otras? Podríamos salvar más vidas si tuviésemos otras. O piensen en, no todas nuestras políticas públicas aspiran a salvar vidas. Una operación de cadera no aspira a salvar vidas, aspira a mejorar su calidad. Una orquesta juvenil no aspira a salvar vidas. Tampoco aspira a mejorar su calidad en un sentido objetivo médico. Aspira a fomentar otros bienes que son valiosos para nosotros. Piensen en los accidentes en carretera en Chile. En Chile mueren cada año aproximadamente 1.500 personas en accidentes de tránsito, y esa es una cifra, la cifra más alta porque esa cifra solo recoge los muertos de las primeras 24 horas, probablemente 30% más alta, una buena cifra a nivel comparativo internacional. Siempre tendemos a pensar que tenemos malas cifras, no, son una cifra bastante aceptable. Bueno, esa es una cifra, 1.500 muertes, 30% más, 2.000 y tantas muertes cada año, muchas de las cuales serían fácilmente evitables. ¿Cómo? Mediante mejor infraestructura, mediante mayor vigilancia y mediante límites de velocidad mucho más bajos, que evitarían muchas de esas muertes. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, la mitad de la respuesta es que parte de los fondos que necesitaríamos para la infraestructura, para la vigilancia, los queremos utilizar en otras cosas que son valiosas para nosotros, como las orquestas juveniles mencionadas. La otra mitad de la respuesta es que todos nosotros tendríamos una merma en nuestro bienestar. Nosotros mismos y todos los productos de nuestra sociedad no se podrían movilizar de una manera tan rápida. Y eso implicaría una merma en nuestro bienestar al que no estamos dispuestos a renunciar, aunque sea a costa de los 2.000 y tantos muertos cada año. Si tomamos en cuenta todas las consecuencias negativas que se siguen de las medidas para lidiar con el coronavirus,
no es razonable sostener que no tengan que contar. Evidentemente tienen que contar de alguna manera. La pregunta es cómo cuentan. Y aquí las teorías usuales tienden a ser de tipo utilitarista. ¿Qué es el utilitarismo? No voy a hablar largo de ello, solamente dos frases. Una doctrina que dice que lo correcto, normativamente, lo correcto moralmente, es maximizar, los utilitaristas clásicos decían bienestar, hoy en día decían felicidad, hoy en día diríamos el bienestar. Lo correcto es maximizar el bienestar de la sociedad. Una idea con la que estamos bastante acostumbrados porque ha entrado de lleno a lo que es la economía de bienestar. El utilitarismo tiene problemas. Y el problema principal es que de alguna manera la vida de las personas se transforma en un instrumento para la felicidad social, la felicidad de los otros. Un ejemplo para demostrarlo. ¿Cómo podemos asignar un cierto bienestar a un individuo cuando se trata de maximizar el bienestar social? Bueno, hay dos elementos, un vector interno y un vector externo. El vector interno es el bienestar que el individuo mismo tiene, sus vivencias, su bienestar, sus estados agradables de la mente, etcétera, etcétera. Y hay un vector externo, es decir, toda la felicidad, todo el bienestar que ese individuo produce en el mundo. Piensen, por ejemplo, en Alexander Fleming. Como ustedes saben, fue el descubridor de la penicilina. Él, en realidad no la quería descubrir, la descubrió por casualidad, e incluso cuando la descubrió pensó que no servía para nada, pero 20 años después alguien se dio cuenta de que sí servía. Y bueno, el descubrimiento de la penicilina sin duda ha salvado la vida a cientos de millones de personas en nuestro mundo. Si ustedes consideran todas aquellas personas que han llegado a nacer producto de las personas salvadas por la penicilina, son posiblemente varios miles de millones de personas. Si ustedes lo consideran así, el vector externo del valor de Alexander Fleming es gigantesco. Es gigantesco. Y por lo mismo, si ustedes tuviesen que decidir entre la vida de Alexander Fleming y la vida de 1 millón de personas, sin duda ustedes tendrían que sacrificar la vida de 1 millón de personas para salvar a Alexander Fleming. A eso es a lo que me refiero cuando digo que el utilitarismo hace del valor de la vida de los individuos una función de la utilidad social y por lo tanto no permite de alguna manera darle el valor a la vida de los individuos que corresponde al respeto que se les debe a ellos mismos. Por un lado tenemos teorías que dicen la vida humana ante todo, hay que protegerla a cualquier costo. Por otro lado tenemos teorías que dicen en realidad la vida humana no merece mayor protección que aquella felicidad que pueda contener y que pueda dar a los otros. Las dos posiciones por sí mismas son bastante insatisfactorias si se trata de hacer cuenta, si se trata de enfrentar las medidas para hacer frente al coronavirus, las consecuencias positivas que produce, evitar muerte, y al mismo tiempo las consecuencias negativas que se siguen de ellas, que es la larga lista de la que hablé al comienzo de esta presentación. Un modo de acercarnos a esta pregunta, podemos mediar entre estas dos posiciones. A ver, tratemos de hacerlo. Una posibilidad es preguntarnos qué perdemos con la muerte, ¿no? Ustedes saben que hay una corriente muy importante, epicúrea, la corriente epicúrea en el pensamiento filosófico que ha sostenido famosamente que no perdemos nada con la muerte, porque cuando nosotros estamos acá, la muerte no ha llegado, cuando la muerte llega, nosotros no estamos, así que la muerte nunca nos puede dañar, porque la muerte no nos alcanza. Es una sentencia reconfortante de alguna manera, pero es simplemente falsa, es un error. La muerte evidentemente nos daña. Y el tipo de daño que nos produce la muerte es lo que se suele denominar un daño de privación. ¿Cuál es el daño que produce la muerte? El daño que produce la muerte es que nos quita un espacio de futuro. ¿Qué es lo que nos quita la muerte? Específicamente el espacio de futuro que tenemos entre nuestra muerte prematura y la muerte que habríamos tenido sin esa muerte prematura. Si ese espacio de futuro tiene cosas que la hacen valiosa para nosotros, a esa vida, entonces la muerte evidentemente nos está dañando al quitarnos el espacio de futuro en el que podríamos desplegar todos aquellos valores que para nosotros y nuestra vida son valiosos. Es decir, la muerte nos quita un espacio temporal y todo lo bueno que subjetivamente nosotros, personalmente, podemos localizar en ese espacio temporal. Y por lo tanto, la muerte evidentemente nos daña. Es un daño por privación. Teniendo esto en mente, ustedes pueden empezar a pensar en este trade-off entre salvar vidas mediante las políticas para lidiar contra el coronavirus y las consecuencias negativas que se siguen de él. Un primer trade-off es el de vidas contra vidas. A mí me parece evidente que si el trade-off es entre vidas contra vidas, debe prevalecer la mayor cantidad de vidas. Si viene un tranvía enloquecido,
y va a atropellar a 5 personas, y el único modo en que ustedes pueden evitarlo es desviarlo, de modo tal que atropelle a solo uno, ustedes tienen que desviarlo, bajo si todo lo demás permanece constante. Y la razón no es que ustedes agreguen las vidas, la razón es el tipo de comparación. Cuando ustedes comparan qué es lo que deben hacer en esa situación y comparan la vida de la persona solitaria con la vida de la primera persona de las 5, ustedes no pueden decidir si todo permanece constante. Pero si ustedes se deciden por salvar la vida de la persona solitaria, entonces ustedes no están tomando en consideración a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta vida. Tomar a todos en consideración implica mover la palanca, cambiar la dirección del tranvía y salvar a 5 personas a costa de una, si todo permanece constante. Segundo trade-off, vidas contra extensiones de vida. Desde la perspectiva que dice que hay que salvar la vida a toda costa, parece ser que no deberíamos poner en cuestión la vida si se trata de salvar extensiones de vida. Pero dense cuenta que esto es un error. Ojo, acuérdense, todas las personas que están perdiendo el trabajo hoy en día producto de la pandemia, o sea, producto de las medidas para lidiar con la pandemia, que son millones, en Estados Unidos en mayo solamente eran 30 millones, estadísticamente van a tener 1 año y medio menos de vida. Dense cuenta que salvar vidas y evitar la pérdida de una extensión de vida son exactamente lo mismo. Cuando una persona muere hoy en día, producto del coronavirus, lo que está perdiendo es la extensión de futuro que habría tenido entre el momento de su muerte hoy y su muerte si no hubiese acontecido hoy de manera prematura. Está perdiendo ese espacio de futuro. Los que van a perder 1 año y medio de vida, estadísticamente, en el futuro, están perdiendo 1 año y medio de vida desde el momento de su muerte en el futuro y la muerte que habrían tenido si esa muerte prematura en el futuro no hubiese acontecido. Es exactamente lo mismo y por lo tanto la evaluación no puede ser diferente en los dos casos. Si ustedes colocan hoy en día en el centro de Santiago una bomba con un timer que va a explotar en 50 años, ustedes son absolutamente responsables de haber colocado esa bomba con ese timer. Tan responsables como son si la colocan para que explote hoy en día. Es exactamente lo mismo. El tiempo, la temporalidad del suceso, la muerte hoy por coronavirus, la muerte en 30 años, producto de las consecuencias para lidiar contra el coronavirus, no pueden ser consideradas de manera diferente. ¿Y cómo las consideramos? Mi opinión es que tenemos que considerar los intereses de los individuos en la vida y en el espacio de futuro que tienen para desplegar sus valores, implica agregar y escoger el curso de acción que salve la mayor cantidad de años de vida, sea en el presente o en el futuro. Viene un tercer tipo de trade-off, vidas contra otros bienes. Acuérdense, las mermas en bienestar, etcétera, 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 de las que hablamos. El dolor, tómenlo en serio, ¿eh? Piensen en el dolor de toda la gente que está siendo abusada sexualmente porque están confinados en habitaciones, en departamentos, con miembros de la familia que abusan de ellos, etcétera. Tomen todo eso en consideración. Tomen en consideración todo ese dolor. Bueno, ¿cómo evaluamos vida contra estos otros bienes? Los utilitaristas suponían que esto se podía hacer, pero recurrían a cálculos intuitivos que sabemos que son imposibles de realizar porque no podemos realizar comparaciones interpersonales de bienestar. Es decir, yo no puedo comparar el bienestar de Andrea con su nuevo computador, con el bienestar de Javier, con su nueva máquina fotográfica, y no lo podemos hacer porque la función de utilidad es opaca, como se dice. Los economistas han avanzado mucho en esto, han sido bastante creativos, recurren a una métrica monetaria para hacerlo, y recurren a ciertas diferentes metodologías, todas tienen críticas importantes. Respecto a la productividad, el valor de la vida de un individuo es la productividad que pierde con su muerte, respecto, mediante preferencias reveladas, cuánto los individuos en el mercado están dispuestos a pagar para reducir ciertos riesgos de muerte, respecto a evaluación contingente, cuánto están dispuestos a pagar hipotéticamente para reducir ciertos riesgos a su vida, etcétera, etcétera. Todas estas perspectivas, todas estas metodologías tienen problemas y problemas bastante serios, a los que me refiero en mi libro, pero vamos a suponer que es posible de algún modo asignarle valor a todas aquellas mermas en bienestar a las que nos estamos refiriendo. En mi opinión, si realizamos este cálculo, este trade-off, los 3 cálculos mencionados actualmente, probablemente si consideramos todas las consecuencias negativas de las medidas para lidiar con las
pandemia, en el valor que generamos, lidiar contra la pandemia con estas medidas restrictivas, cuarentena, etcétera, que también conocemos, produce menos valor que medidas más laxas, como por ejemplo, uso de mascarillas y otras medidas de ese tipo, evitar aglomeraciones, etcétera, etcétera. Todo considerado, tiendo a pensar, y creo que no me equivoco, que las medidas restrictivas para lidiar con el coronavirus, una pandemia que, como vimos al comienzo de esta presentación, tiene efectos en los grandes números moderados comparados con otras pandemias, produce mucho menos valor que medidas mucho más laxas. La eficiencia en la generación de valor exigiría probablemente medidas mucho más laxas para lidiar contra la pandemia. ¿Significa eso que tenemos que optar por esas medidas más laxas? En mi opinión, la eficiencia es una consideración importante para ver cuál es el curso de acción correcta, pero no es definitoria por sí mismo. Y esto lo vamos a ver en los próximos minutos antes de terminar. Imagínense que ustedes van camino a su trabajo o a su estudio, supongan que no hay pandemia, evidentemente, y en el camino encuentran a un niño que se está ahogando en una pileta. Ustedes son los únicos que podrían salvar a ese niño. Para salvarlo tendrían que entrar a la pileta. Si entran a la pileta se van a mojar los zapatos. Son zapatos nuevos y son zapatos caros. Así que ustedes deciden no salvar al niño y seguir rumbo a su trabajo, estudio. ¿Han hecho algo moralmente incorrecto? Probablemente sí. Probablemente ustedes deberían entrar a la pileta aunque sea a costa de los zapatos. Recuerden, es un niño pequeño. Piensen en todo el futuro que ese niño tiene por delante y las múltiples posibilidades que tiene de otorgarle valor a ese futuro, a ese espacio de futuro. Pero si ustedes aceptan este razonamiento, y este es el argumento de Peter Singer, ustedes deben aceptar por el razonamiento de que debiesen haber renunciado prematuramente a esos zapatos. No los deberían haber comprado y deberían haber donado esa cantidad, ese importe, esa cantidad de dinero a alguna organización que salve vidas en el tercer mundo. Salvar vidas en el tercer mundo es muy barato. Muy barato. Mediante, ustedes pueden calcularlo, mediante la compra de redes para protegernos de la malaria. Salvar una vida se estima, calculando la cantidad de redes que se usan, cuánto duran las redes, la cantidad de individuos a los que salva una red, etc., cuesta entre 100 y $200, menos de lo que cuestan algunos zapatos. Si ustedes se compran esos zapatos, están de alguna manera dando cuenta cuánto en la escala de valores de ustedes vale la vida de una persona que se podría haber salvado de la muerte producto de la malaria. Ok, esto está a la base de lo que Peter Singer ha denominado el altruismo efectivo, es decir, una manera de hacer bien en el mundo, de una manera efectiva, dejando de lado sesgos, etcétera, etcétera. Colocar el dinero ahí donde obtenemos valor por ese dinero, salvando a gente, la vida de personas en el tercer mundo, o mejorando condiciones de vida desastrosas en el tercer mundo, fácilmente mejorables. En promedio, de acuerdo a ciertas instituciones que se dedican a ello, devolver la vida, devolver la vista a una persona ciega por causas menores en el tercer mundo, cataratas, etcétera, cuesta un promedio de $50. Ok. Si somos altruistas efectivos, evidentemente deberíamos salvar al niño en la pileta, pero mejor todavía, deberíamos haber donado ese dinero para salvar a alguien en el tercer mundo. Es decir, debemos seguir el curso de acción eficiente para generar valor. Si somos altruistas efectivos, debemos optar por medidas más laxas para lidiar con la pandemia, porque van a producir más valor, todo considerado. Pero ahora imagínense el siguiente caso. Imagínense que ustedes nuevamente van rumbo a su trabajo, encuentran al niño ahogándose en la pileta, solo ustedes lo pueden salvar, pero para hacerlo van a tener que introducir las manos a la pileta para tomarlo, pero ustedes tienen un reloj extraordinariamente caro. Y el mecanismo de cierre y apertura de ese reloj es tan complicado, como corresponde a un reloj tan caro, que en lo que ustedes van a demorar en sacarse el reloj, ese niño ya va a estar ahogado. Así que si ustedes salvan al niño, van a echar a perder ese reloj. Pero ustedes, bueno, al leído a Peter Singer, son altruistas efectivos, quieren generar valor en el mundo, maximizar el valor en el mundo. Peter Singer es un utilitarista. Así que miran al niño ahogándose, miran el reloj y deciden que van a dejar al niño ahogándose, se van a ir, y en la tarde, con calma, se van a sacar el reloj, lo van a vender, y lo que obtenga por la venta de ese reloj lo van a donar para salvar a la vida de 10 niños en el tercer mundo.
O imagínense que ustedes son profesionales exitosos, pero como buenos ciudadanos que son, deciden dedicar un día a la semana, los viernes, para ayudar en el centro comunitario, con las labores comunitarias, preparando comida para las personas sin techo, ayudándolos, cuidándolos, limpiándolos, etcétera, etcétera. Pero un día se dan cuenta que ustedes la cantidad que dejan de ganar por ese día que no trabajan es tal que fácilmente ustedes podrían contratar una persona para que haga el trabajo que hacen ustedes ese día en el centro comunitario, y el resto del importe lo podrían donar para maximizar la cantidad de bien generado en el mundo, al tercer mundo, y salvar así una vida. Bueno, yo diría que la persona que decide no salvar al niño en la pileta y que después dona su reloj, y la persona que decide trabajar, dejar de trabajar en el centro comunitario y trabajar por remuneraciones y dona el importe, que en esos dos casos hay una cierta pérdida. Es difícil decir cuál es la pérdida, porque no es una pérdida de valor moral. En sentido estricto, están maximizando el valor en el mundo. Yo creo que la pérdida tiene que ver, y esto es más bien especulativo, con aquello que nos debemos los unos a los otros como miembros de una sociedad que vivimos bajo instituciones comunes. Piensen, por ejemplo, en los famosos 33 mineros. A todas luces, una operación completamente ineficiente. Ustedes podrían haber tomado esa cantidad de dinero gigantesca y haberla utilizado para salvar muchas vidas, mejorar la calidad de vida de muchos individuos en Chile y en el mundo. Pero se prefirió utilizarla para salvar a 33 personas. Y es que parece que en determinadas circunstancias lo que nos debemos como miembros de una sociedad está más allá de lo que la eficiencia indica. ¿Y qué es lo que nos debemos en el caso del colapso del coronavirus? En mi opinión, lo que nos debemos es evitar la muerte por el colapso del sistema de salud. Eso es lo que nos debemos. No es la muerte en cuanto tal, es el tipo de muerte. El tipo de muerte por no poder ser atendido porque el sistema de salud no da abasto. Eso es lo que nos debemos. No es tanto la muerte en cuanto tal, sino que el tipo de muerte, la que como sociedad resulta difícil de permitir. Pero ojo, si ustedes toman este argumento en serio, entonces ustedes se tienen que dar cuenta de que el colapso de salud, del sistema de salud es permanente. Permanentemente están muriendo usuarios de nuestro sistema de salud público, porque la demanda supera con mucha la oferta, lo que significa que las personas esperan meses antes de tener atención con un médico especialista. Esperan meses, a veces años, antes de poder ser operados. Lo que significa, en muchos casos, que pierden la vida antes de poder ser atendidos. Exactamente lo mismo que en el caso de una pandemia de coronavirus, cuando el sistema de salud colapsa, la gente no puede ser atendida, no puede ser conectada a un respirador. La única diferencia es que sucede por goteo, por así decirlo. El colapso del sistema de salud, que habíamos dicho no nos podemos permitir, está sucediendo en nuestra sociedad permanentemente, como un goteo permanente. Lo que sucede ahora es que tenemos el chaparrón con el coronavirus, y eso es lo que tememos. Pero si tomamos en serio de que es insostenible aceptar este chaparrón de muertes, porque colapsa el sistema de salud, en el caso del coronavirus, tenemos que admitir por paridad de razonamiento que es insostenible este goteo permanente de muerte por el colapso del sistema de salud a través del tiempo. ¿Y qué es lo que nos debemos unos a los otros? Cuando estamos bajo una institucionalidad común, lo que nos debemos los unos a los otros probablemente depende, en muchos casos, del tipo de daño que está en cuestión. Y con esto termino. Parece que tiene que ser una situación en la que no hay tanta responsabilidad con respecto al daño que nos causamos a nosotros mismos. Pero en el caso del coronavirus no lo hay. Nadie es responsable de la edad que tiene, por ejemplo, por lo tanto, de pertenecer a un grupo de riesgo. En el caso de la pandemia y de los desastres naturales, parece que nos estamos relacionando con un tipo de daño muy especial, en el sentido que es un daño que nos podría acontecer a cualquiera de nosotros. Y cuando eso es el caso, parece que hay buenas razones para pensar que nos tenemos que poner en los pies del otro, en los zapatos del otro, y pensar que ese daño podría ser nuestro y actuar en concordancia. Es por lo tanto que en una sociedad en la que compartimos ciertas instituciones, frente a este tipo de daño, probablemente tenemos un tipo de responsabilidad que indique evitar que colapse el sistema de salud, que implique probablemente algo más de lo que exige alcanzar
la eficiencia en términos de generación de valor. Pero ¿cuánto más? No lo sé, pero no es mucho más, no es un cheque en blanco. Es decir, que se haga justicia aunque perezca el mundo, como dice Kant, en el sentido de salvemos vidas, no importa a qué costo, no es ciertamente aceptable desde una perspectiva ética. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Súper interesante tu presentación. Muchos temas aquí provocativos. Acuérdense que está el chat para hacer preguntas. Déjame partir por algo que dijiste al principio, que estábamos siendo un poco exagerados, con la preocupación por el coronavirus. Cuando uno comparaba con pandemias previas, pareciera que esto no fuese tan grave ni tan trágico. Dos preguntas al respecto. Una, si es que no tendrá que ver con que tenemos un temor distinto con respecto a esta muerte. Esta es una muerte solo, en el hospital, no te pudiste despedir de tu familia, estabas encerrado, enclaustrado, y no es la muerte en sí la que nos molesta, que tiene menos probabilidades, sino que es la forma de morir. Y también te preguntan en el chat, un poquito en la misma línea, si también cambió de alguna manera nuestro estándar respecto de lo que es los costos de la pandemia. Ahora tenemos nuevas tecnologías, otra medicina, y podemos atender una pandemia muy distinto como lo podíamos hacer en el pasado. Sí, muchas gracias por las preguntas, son muy buenas preguntas, y si les interesan respuestas más... ¿Puedes dejar de compartir la pantalla para que te vea el público? A no ser que quieras volver a usar alguna de las slides. No quiero volver a usarla, pero quiero... Hay un dejar de compartir por ahí en alguna parte en tu pantalla. Eso es lo que yo temo de todas estas presentaciones. Sí, no importa, dale nomás. Sí. No quiero que me vean, evidentemente. Mira, deja ver si... Aquí está, espera. Ahí estamos. Ok, muchas gracias por las preguntas. Son muy buenas, y si quieren una respuesta más argumentada, pueden leer el libro, porque me dedico a ellas en extensión. Estoy completamente de acuerdo con Andrea, depende del tipo de muerte, y eso es lo que decía al final, es un tipo de muerte bastante escabrosa. Ojo, como suelen ser las muertes en las pandemias. Las muertes en las pandemias son escabrosas, y no solo ahora, así que no solo tiene que ver con el tipo de muerte, sino que con cómo apreciamos la muerte hoy en día. Lean el de Camerón, y vean cómo era la muerte durante la peste negra en Florencia. Era escabroso. Y a los muertos ni siquiera se les daban servicios litúrgicos, que eran muy importantes en esa época, se los dejaba a la entrada de las casas esperando que alguien los pasara a recoger. No se los atendía, se los dejaban cerrados, en muchos casos muriéndose de hambre. Habían personas dispuestas, por un gran importe de dinero, igual se terminaron muriendo todos, a cuidarlas, pero con un cuidado que ninguno de nosotros querría, tampoco en esa época se quería. Es decir, cierto, la muerte es escabrosa, la muerte es solitaria, la muerte sin poder despedirte de tus personas, de tus seres queridos. La muerte cuando colapsa el sistema de salud es todavía peor, porque sabes que tienes una muerte que hubiese sido completamente evitable bajo otras condiciones. Pero esa escabrosidad de la muerte no era distinta antes. También la muerte la muerte de las situaciones de pandemia son solitarias, pero lo evaluamos de una manera importante, diferente, y eso es importante, y eso nos une con la segunda pregunta. Evidentemente, nuestra sociedad, nuestro mundo es muy diferente al mundo de la fiebre tifoidea en Atenas, en 430 a.C., la pandemia de la peste negra en el siglo XV en Florencia, y muy distinta a la gripe española en 1918-1919. Nuestro mundo es muy distinto, y en muchos sentidos muy distinto, y un sentido relevante en el que es distinto para considerar la pandemia es el nivel de seguridad de nuestro mundo. Nuestro mundo es un mundo muy seguro, un mundo tan seguro como no lo había sido nunca en la historia de la humanidad. Es cierto, hay situaciones escabrosas en nuestro mundo, hay muerte, destrucción, hay hambre, etcétera, etcétera. Y hay cosas que son escandalosas. El hambre en el mundo es escandaloso porque el costo de eliminarla es bajísimo.
Pero si ustedes lo miran, todo considerado, nunca el mundo había sido un lugar tan seguro, un lugar en que la alimentación era tan probable para la mayor cantidad de la población, un mundo en el que la posibilidad de una muerte violenta era tan poco probable como hoy en día. Estamos acostumbrados a tremendas seguridades y eso aplica especialmente a sociedades que tienen un cierto bienestar, que han alcanzado una cierta calidad de vida. Chile, aunque a ustedes les resulta difícil creerlo, comparativamente a nivel mundial es un país que ha alcanzado una calidad de vida mediana a alta, si ustedes lo ven. Y eso produce efectivamente, paradójicamente, pero quizás no una paradoja, mientras más seguridades tenemos, quizás más seguridades queremos y más nos cuesta renunciar, aunque sea hipotéticamente a un tipo de seguridad. Y nos resulta tremendamente difícil imaginarnos una sociedad menos segura que la actual. Y la pandemia evidentemente nos pone frente a una tremenda inseguridad. Tremenda inseguridad. Pero la buena noticia es que esa tremenda inseguridad que tenemos y que nos lleva a considerar que es correcto asumir enormes cantidades de costos como sociedad en el presente y en el futuro, tiene que ver con la enorme seguridad que hemos alcanzado en nuestras sociedades. Hay una cierta paradoja, lo reconozco, pero creo que es indesmentible. Piensen ustedes, si hubiesen vivido en 1918, la gripe española, hace 100 años, ustedes, como chilenos y chilenas, hubiesen tenido una expectativa de vida respectiva de 30 y 32 años. Eso es lo que hubiesen tenido expectativa de vida. En buena medida, esa expectativa de vida se debía a la muerte infantil. Por cada 1000 nacidos vivos, en 1920 en Chile, el primer año de vida morían 300, 30%. En 1940, o 30 y tantos, era 200, 20%. Los números recién empiezan a bajar drásticamente en los años 60, recién, en los años 60. Yo les aseguro, si ustedes hubiesen perdido 1 de cada 3 hijos el primer año de vida, y hubiesen tenido muchos hijos porque no había métodos anticonceptivos probados aparte del aborto, que era muy utilizado. Si ustedes hubiesen perdido 1 de cada 3 hijos, les aseguro que no estarían muy angustiados por una tasa de letalidad como la del coronavirus. Sí, es interesante lo que dices porque estamos muy acostumbrados a hablar de nuestra vulnerabilidad, como nos ha vuelto muy vulnerables. La vida en general, estamos preocupados de la pérdida de ingresos, del empleo, el problema de salud catastrófico, pero al mismo tiempo estamos viviendo mucho más y probablemente ese es el mejor indicador de que tenemos una vida de más seguridades que en el pasado. Tomando la línea de la economía versus salvar la economía, este tema que se ha discutido, salvar la economía, salvar vidas. Hay distintas maneras de aproximarse a la contención de contagios, que es en el fondo de donde vienen toda esta problemática y los costos. Uno es que podemos tomar medidas drásticas, que aparentemente en el espectro internacional estamos nosotros ahí, y haber sido o ser súper apoyador de las familias, de las empresas, para evitar esos costos. Que las empresas no quiebren, para que no haya desempleo y no tenga todas esas pérdidas de años de vida que indicas tú, que las familias tengan ingresos y no puedan reducir su bienestar. Las residencias quizá podrían haber sido para casos de violencia sexual. También uno podría haber hecho medidas en ese sentido. O alternativamente, te preguntan también en el chat, haber seguido por la cosa más laxa, esperando la inmunidad de rebaño. ¿Cómo ves tú esa dicotomía? ¿Cuál es el rol, en el fondo, de las medidas económicas en acompañar unas medidas más laxas o más estrictas? Examinado de la manera como lo examiné en esta presentación, no sé cuál de las dos líneas generaría más valor, la verdad es que no lo sé. Lo que sí es claro y hay que darse cuenta, evidentemente, el rol y la función del Estado es fundamental. La primera función del Estado, evidentemente, es evitar que nos depredemos entre nosotros mismos, digamos, pero rápidamente, es decir, que no nos ataquemos entre nosotros mismos, pero rápidamente pues esa función viene de evitar situaciones catastróficas y en nuestro entendimiento de lo que es una sociedad civilizada hoy en día, las consecuencias que produce el coronavirus y las medidas para lidiar con él son catastróficas. Así que la función del Estado es inobjetable, es un mandamiento total. Podría haber
podría haber tenido una función más activa, sí, sin duda. Sin duda. No quiero entrar en la discusión acerca de cómo fue la situación en Chile, pero sin duda está llamado a hacer algo y está llamado a hacer mucho. Ojo, a pesar de que pueda hacer mucho, lo que puede hacer sigue siendo muy poco, y eso es importante notarlo. Sigue siendo muy poco. Tú puedes asegurar la comida, puedes asegurar los gastos básicos, pero con eso tú no eliminas el temor a la pobreza. Tú no eliminas el miedo a caer y que tu familia caiga en la situación de pobreza en la que tú tuviste que crecer, como era Chile en los años 80, un país muy pobre, no lo olviden. Ya en situaciones normales, el Estado es tremendamente ineficiente en hacer algo contra la violencia de género y contra el abuso sexual. Tremendamente ineficiente. En esta situación, probablemente más. O quizás igualmente ineficiente, pero con muchos más casos. Así que claro, se puede hacer más, pero incluso haciendo más tú no puedes evitar muchas de estas consecuencias negativas. Piensa que la pérdida del empleo no es solamente la pérdida de renta. En los países en los que hay mecanismos de seguros para controlar la pérdida de renta producto del desempleo, la situación en el bienestar subjetivo, las consecuencias negativas en el bienestar subjetivo son enormes de las personas. Viven menos, hay más suicidios, aumenta la depresión, etcétera, etcétera. Difícilmente puedes hacer algo contra ese tipo de cosas. Y lo mismo aplica a muchas de las medidas que yo mencioné, así que es cierto, les doy el punto, el Estado tiene que hacer algo, soy el primero en decirlo, y tiene que hacer mucho, probablemente más de lo que hace. Por otro lado, todo lo que haga el Estado es insuficiente para compensar muchos de los efectos negativos que se retrotraen a este tipo de medidas. Y un problema adyacente es también, pero bueno, eso depende, digamos, los intereses, los créditos están muy baratos hoy en día, pero un problema adyacente, digamos, es el de las generaciones futuras. ¿Hasta qué punto podemos hipotecar a las generaciones futuras? Son preguntas abiertas, pero son preguntas importantes que hay que hacerse. O sea, para resumir, el Estado tiene una función fundamental, en este caso, la tiene que ejercer, la podría haber ejercido mejor, sí, pero incluso en el mejor de los mundos, todo aquello que pueda hacer el Estado no puede contrarrestar los efectos negativos, que van mucho más allá de aquello en lo que un Estado puede actuar. Y pensando en las generaciones futuras, te preguntan en el chat si esta es una oportunidad para hacerse cargo de otros problemas que acarreamos. Por ejemplo, el cambio climático, que pudiésemos tomar a la salida, tomar medidas distintas, pensar en que vamos a consumir o producir distinto. Tú partiste siendo un poquito negativo en estos términos, si nos va a cambiar, si vamos a hacer otros a la salida. Y cuéntanos un poco más qué piensas al respecto. Me gustaría ser más positivo y decirles sí, tenemos una oportunidad que se va a realizar, de vivir mejor, etcétera, etcétera. Mi respuesta es que no. Yo creo que esto va a seguir exactamente igual cuando se acabe esta pandemia. Va a ser un paréntesis en nuestra vida. Y por varias razones. No crean que no es que no me guste, que no tenga preferencias por un mundo diferente. Lo que creo es que hay que diferenciar cuando uno se analiza entre lo que uno quiere, lo que uno le gustaría, lo que uno considera que es justo, lo que uno considera que es deseable, y lo que uno considera que, dado las cosas como son, va a suceder. Y claro, las crisis son siempre como las galletitas chinas, las galletitas de la fortuna de los optimistas, ¿no? Siempre pueden interpretar el contenido de acuerdo a lo que les gusta. Pero la verdad es que, en mi opinión, que si miran el contexto actual internacional, no hay ninguna razón para pensar que el modelo autoritario capitalista de China va a cambiar. Probablemente va a salir robustecido. Y lo que quiere la mayoría de la gente en Latinoamérica, sin duda, en Estados Unidos, en Europa, es que vuelvan a ser posibles las relaciones de intercambio de las que, como nos damos cuenta, también hoy día depende nuestro bienestar. Y ninguna de esas cosas es algo que nos vaya a llevar a un mundo diferente al que tenemos hasta ahora. Evidentemente se van a producir, yo creo, si estamos especulando, puedo especular, también se van a producir cambios, pero cambios en el margen. Estamos a puertas de probablemente un cambio constitucional y eso va a llevar a un mayor rol del Estado, no tengo duda alguna, sobre todo con respecto a la salud.
No creo que las ISAPRES, como las conocemos hoy en día, tengan mucho futuro en nuestro país después de esta pandemia, de hecho. Pero son cambios en el margen, no es el fin del capitalismo, no es el comienzo de una nueva era, como dice Zizek y esa gente, y gente que va en esa línea. Son modos de civilizar bienvenidos para civilizar el capitalismo. Yo creo que la triste verdad es que esto va a pasar como un paréntesis y cuando pase nos vamos a encontrar en una situación muy similar a la que vivíamos antes. ¿Y en qué te imaginas, más en términos de la política social? Acabas de mencionar las ISAPRES y la salud, pero ¿qué desnudó de nuestras capacidades para atender estos costos en bienestar? Como lo describías tú recién, mucho de lo que estamos viviendo ahora en masa se vive en el día a día, goteo, ¿no? Personas que mueren porque no son atendidas por el sistema de salud, personas que pierden el empleo y tienen dificultad para encontrar otro, más allá de si tienen apoyo o no tienen apoyo en ingresos, el temor de caer en la pobreza, en la vulnerabilidad. ¿Cómo ves tú que vamos a avanzar, por lo menos en esa dirección? ¿O eres O sea, pesimista en todas las líneas? no soy pesimista en todas las líneas. Yo volvería a decir lo mismo anterior. Yo creo que se van a producir cambios, pero no es una nueva sociedad, no es un mundo diferente, no es la hermandad con la naturaleza, no es ninguna de esas cosas. Ojalá, si me preguntan lo que yo deseo, digamos, algo un poco más socialdemócrata, digamos, que es lo que tenemos hoy en día. Pero yo creo que la pandemia, volviendo a tu pregunta, nos sirve para, pero digamos, tenemos que desagregar nuestros pensamientos, digamos. No veamos este chubasco, esta tremenda caída de agua de un momento a otro, sino que demos cuenta qué es lo que hay. Y lo que hay no es nada más que lo que siempre hay, solo que de manera concentrada. Y por eso nos impacta tanto. Pero si nos impacta tanto de manera concentrada, tenemos que darnos cuenta que nos tiene que impactar también de manera desagregada. Es decir, no cuando muere todo el mundo simultáneamente en los hospitales, sino que cuando van muriendo a través del tiempo porque no pueden ser atendidos. No todo el mundo que de un día para otro pierde su empleo y tiene todas estas mermas en bienestar, sino que todo el mundo que va perdiendo el empleo a través del tiempo. Y así con las diferentes cosas. Creo que si algo para algo nos sirve esta pandemia es para darnos cuenta, digamos, con una carga concentrada de datos de aquello que está sucediendo permanentemente, pero para hacerlo, y no perdernos, digamos, con la impresión de esta cosa gigantesca que nos abruma, tenemos que pensar y darnos cuenta que lo que está sucediendo con la pandemia no es algo diferente a lo que sucede permanentemente a través del tiempo en esta sociedad. Sí. Oye, tú que tú pusiste la palabra datos arriba de la mesa. Hemos hablado, tú en tu charla nos hablaste mucho sobre estos impedimentos que nos impone la autoridad, salir a trabajar, ir a callejear, juntarse con los amigos, ir a la escuela, etc. Pero hay otras dimensiones de la ética también que se cruzan acá, que son parte de la estrategia de la eficacia. ¿Es eficaz encerrarnos a todos para contener el contagio? Es eficaz trazar los contagios. ¿Nos puedes contar un poquitito tus pensamientos respecto a también el dilema ético de la trazabilidad? A ver, voy a tratar de no ser pesimista. Más pesimista, así que ahora arréglatelas para decirlo. No, sin duda Big Data, datos, tecnologías digitales, todo eso nos ofrece tiene un tremendo potencial para mejorar muchos aspectos de nuestra vida, yo no lo pongo en duda, ¿no? Yo en los últimos tiempos he estado trabajando en el laboratorio de gobierno, donde trabajamos el tema de los datos y ética de datos, y me he dado cuenta, mi impresión es que la posibilidad que hay en el dato y el uso responsable de los datos para mejorar la calidad de la vida de las personas en muchos aspectos muy, muy diferentes, es enorme. Y también lo es en el caso de la pandemia, ¿eh? Lo es en el caso de la pandemia, sobre todo con apps de trazabilidad, etcétera, etcétera, todo eso que menciona. Ahora bien, la otra cara de la medalla es que, a pesar de que hay regulaciones como Nueva Zelanda que parecen ser más productivas, es que cualquier mecanismo de vigilancia y control implica necesariamente un riesgo a las libertades civiles. De eso no hay ninguna duda. Pueden haber mejores o peores sistemas para enfrentar estos riesgos.
y para regularlos y disminuir la probabilidad de su ocurrencia. Y por eso es muy importante normar ciertos aspectos que en Chile no están normados. Pero potencialmente cualquier mecanismo de vigilancia, como son los mecanismos a través de los datos, implica un riesgo a las libertades civiles de las personas. Piensa en el sistema de crédito social en China, por ejemplo, donde se utilizan los datos para disciplinar y controlar una población de manera muy, muy eficiente. Por lo tanto, siempre hay que mirar las dos caras. Ampliando un poco el espectro de la pregunta, yo creo que, y eso pienso, especulo, que es un riesgo grande. Es un riesgo grande que estemos dispuestos a aceptar por este temor gigantesco que tenemos. Nos hemos convertido en criaturas muy temerosas a través de la evolución, digamos, y a través de los últimos años, por las buenas condiciones de vida, que estemos dispuestos a aceptar riesgos y pérdidas importantes de libertad en pos de seguridad. Creo que es uno de los grandes riesgos. Y no es un riesgo abstracto. Piensen en los atentados después del 11 de septiembre, piensen en las consecuencias después del 11 de los atentados del 11 de septiembre. Restricciones a las libertades civiles, aplaudidas por la población, que se quedaron. Las restricciones a las libertades se parecen un poco a los impuestos. Siempre se introducen para situaciones excepcionales, pero se quedan al final. Las restricciones a las libertades civiles fueron aplaudidas en Estados Unidos cuando fueron introducidas después de los atentados y están ahí hasta hoy en día. Los países que, al parecer, no soy un experto en el tema, pero que han sido bastante eficientes en luchar contra la pandemia, han aplicado mecanismos digitales de seguimiento, etcétera, etcétera, para trazar el desarrollo de la enfermedad, pudiendo comunicar a las personas si habían estado en contacto con una persona que estaba sospechosa de haber tenido el virus, etcétera, etcétera. Ese tipo de país, ese uso que se ha dado extensivo a los datos ha sido bastante eficiente, y es probable que con este miedo tremendo que tenemos a la enfermedad y a la muerte, que se retrotrae a la enorme seguridad de nuestras sociedades, estemos dispuestos a renunciar a libertad en pos de seguridad. Eso yo creo que es uno de los grandes riesgos. Pero tú dijiste que había mejores y peores sistemas para hacer esto. ¿Hay de verdad mejor o peor sistema, o es mejor o peor quien lo hace? ¿Te preocupa cuál es el gobierno o el cariz de ese gobierno que usa estos datos, que los recolecta con este mismo objetivo? Bueno, a ver, voy a suponer que evidentemente tú puedes utilizar los datos de manera bastante horrorosa, como lo hace el crédito social en China. ¿Ok? Ese es un extremo, digamos. Hay buenas razones para evitar esos extremos. Yo creo que lo que se trata es de tener normativas suficientemente robustas y claras para evitar que se puedan mal utilizar los datos, independientemente de cuál sea el gobierno de turno. Los datos y el uso que se haga de ellos es una herramienta que permite cosas muy positivas, pero con la misma eficiencia con la que permite cosas positivas, permite también cosas muy negativas. Y por lo tanto yo creo, volviendo a tu pregunta, de que lo que se trata es de tener normativas, leyes, seguridades jurídicas suficientemente robustas como para evitar cualquier mal uso que se haga de ellos, independientemente de cuál sea el interés del poder político de turno. Y en un ámbito similar, que también ha aparecido, sí que ha resonado harto en los medios, en relación a la pandemia, es el registro social de hogares. El registro social de hogares, que usa el Ministerio de Desarrollo Social para focalizar los programas de beneficio público, toman los datos administrativos, pegan los datos de la AFP, con los del cesantía, con las boletas de honorario, con tu ISAPRE o FONASA, el colegio de tus niños, las propiedades que tú tienes. No tiene a todo el mundo. De hecho, creo que hay como 13 millones de chilenos inscritos. Pero para poder recibir los beneficios, tienes que entregarle este permiso al Estado. Y que ahora se expandió, porque como el ingreso familiar de emergencia se extendió al 80% de las personas al registro social de hogares, hay mucha gente inscribiéndose. Uno ve en la tele, ahora que estoy dedicada a los matinales, está mi jefa por ahí, supongo,
que entrevistan a la gente está desesperada porque no puede poner al día, que le quiere mandar datos, que quiere esto. ¿Ah? ¿Qué opinas tú de esta condición? Te entrego solo si te registras y me cuentas tu vida. Yo creo que es bastante indefendible condicionar algún tipo de ayuda social a un mecanismo que implique una renuncia, aunque sea potencial, a nuestras libertades civiles. Es impresentable, argumentativamente impresentable. Un sistema tan omniabarcante de datos podría ser, y lo digo y el podría lo pongo entre comillas porque no estoy tan seguro, podría ser solamente aceptable bajo condiciones de absoluta seguridad en el uso de esos datos. Y absoluta seguridad en el uso de los datos no está garantizado en Chile. Y mientras no está garantizado, me parece que es impresentable condicionar la posibilidad de acceder a un bien social de la disposición a renunciar a una protección de nuestra libertad. ¿Y qué sería absoluta seguridad? ¿Es porque no hay una ley o porque crees que no tenemos mecanismos suficientes? Si hubiese la ley de protección de datos personales, creo que no ha pasado nunca, no estoy segura de eso. Bueno, absoluta seguridad no hay, evidentemente. Claro. Absoluta seguridad no hay, pero un nivel más alto de seguridad el que tenemos hoy en día. Yo no soy experto en temas, pero sin duda se puede hacer mucho para mejorar el tipo de seguridad en el uso que se haga de los datos, a lo que se hace hoy en día. Pero me parece como un asunto de principios, condicionar la entrega de un beneficio social a la disposición a renunciar a la posibilidad de que puedan utilizar tus informaciones para limitar tus libertades civiles en sentido amplio, me parece impresentable. Sí. No sé si alguien quiera agregar preguntas al chat. Si no, podemos ir cerrando. Daniel, quería hacerte una última pregunta. ¿Hasta dónde es esto un paréntesis nomás en nuestra vida? Aparece una vacuna y volvemos todos a nuestra normalidad habitual. No, perdón. Se me olvidó una pregunta previa que había por ahí, bien interesante también. Sobre la manera en que artísticamente se describe. Quizá va a haber cambios en eso. Alguien comenta que la manera que se describen, o perdón cuáles eran las palabras precisas, en el arte, las pandemias previas, eran una cosa así como bien brutal. De verdad uno tiene esos recuerdos así como... y ahora no. Quizás es eso para el futuro, o es porque no hemos visto la muerte. Bueno, sí, pues vimos en algunas partes, en algunas ciudades de Ecuador, con los cuerpos en la calle. También acá mostraban fotos en Chile de camiones con ataúdes, que los están juntando todos para llevarlos al mismo tiempo. ¿Tienes alguna percepción de en qué vamos a cambiar y si va a haber algo en términos del arte también? Si tienes alguna opinión al respecto. Difícil pregunta. No, Hizo sí, alguien por ahí. Sí, no lo he pensado, no sé, pero creo que sí, que va a tener cambios. Es cierto que vimos la imagen en un comienzo de Ecuador, en el cual el sistema de salud no era capaz no era capaz de manejar la cantidad de muertos, ya había muertos en las calles, etcétera, etcétera. Se ha visto en otros lados cosas así. Pero en general, y tiendo a coincidir quizás con aquello que está a la base de la persona que está preguntando, la muerte no está presente de la manera como sí lo estaba en otras pandemias. Es decir, si vas a las descripciones literarias, artísticas, pictóricas también, de diferentes pestes o imaginarías acerca de las pestes, la muerte está ahí, está presente, pululando por las calles, ¿no? Es el leproso que se acerca con campanillas, digamos, al pueblo y que lo echan a piedra. Son los muertos en las calles de Florencia, que nadie recoge porque nadie se atreve a acercarse. Nuestra sociedad es un aparataje además estatal mucho más grande, tenemos un sistema higiénico más grande, higienizamos la muerte en un sentido. Nosotros
en general, a menos que la muerte sea directa, de una persona cercana, etcétera, etcétera, en nuestra vida diaria no estamos confrontados con la muerte como un cuerpo físico. No hemos visto muchos muertos en nuestras vidas, a menos que hayamos tenido vidas excepcionales en nuestras sociedades. En otra época habríamos visto muchos muertos en nuestra vida. Y por lo tanto, sí, hay razones para pensar que probablemente las representaciones artísticas, pictóricas, el modo de interpretación artística de la pandemia va a ser diferente. La muerte no va a estar ahí como en las pinturas del Bosco, no van a haber personas pululando, digamos, o a las que se les caen los trozos de carne a pedazos, como en las representaciones de la lepra. Lo va a cambiar, estoy seguro. La muerte además ocurre, piénsalo, en un hospital, ocurre de manera solitaria. Sí, va a haber una... No sé en qué dirección, no sé cómo, pero evidentemente va a ser diferente. En un cierto sentido hay una cierta privatización de la muerte en nuestras sociedades, ¿no? La muerte no es algo público, no es algo que ocurra en el espacio público, no es algo que sea atención pública, más allá de las noticias, digamos, y en las noticias normalmente o como un agregado, un dato, o como una, digamos, como un aspecto de la farándula, digamos. La muerte es una cosa bastante privada en nuestra sociedad, y eso probablemente se va a expresar en las muertes producto de la pandemia. Pero una especulación. Alguien te hace una pregunta político raya personal. Te ofrecen, no te preguntan, no te ofrecen. ¿Qué rol quieres tomar en el proceso constituyente? Te están ofreciendo hacer una lista independiente, quizás. Bueno, hay que hablar de estos temas. Hay que hablar de estos temas. Mira, si no me ofrecen ser dictador, entonces nada. Así que ante ese ofrecimiento, prefiero quedarme afuera y dedicarme a criticar. Cada uno con lo suyo. Oye, bueno. La crítica puede ser muy constructiva, ¿no? Sí, como en todo. Nosotros nos dedicamos a eso. Es casi nuestro trabajo. Bueno, Daniel, creo que vamos a dejarlo hasta acá un poquitito antes de la hora. Queríamos agradecerte, estuvo súper interesante, súper entretenido. De verdad les sugiero varias cosas. Uno, que estén atentos al lanzamiento de este libro. Que además, si quieren seguir aprendiendo de estos temas, del que fuimos hablando de los datos, Daniel ya les contó, vamos a abrir un curso de ética de los datos en nuestra escuela que pueden revisar en la página web gobierno.uai.cl. Entiendo, si no me equivoco, que este es el último charla de este ciclo, pero estén atentos a los próximos para que sigamos conversando. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde y cuídense, porque Daniel no nos deja salir ni a callejear. Gracias a ti, Andrea, por la presentación y gracias a todos ustedes por haber participado.